Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llevaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo medio muerto. Tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todo es posible, dice Jesús, para aquel que cree. Bueno, hay muchas frases interesantísimas en esta narración que nos tienen que ayudar, ciertamente. Ya estamos concluyendo esta primera parte del tiempo ordinario. Este miércoles, queridos hermanos, comenzamos ya miércoles de ceniza, pues ya es cena, ¿verdad? Y aquí nos demuestra lo difícil. Y aquí justamente decía, gritó, ¿verdad? Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, le dice, ¿verdad? Creo. Ayúdame porque tengo poca fe. Creo. Ayúdame porque tengo poca fe. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar simplemente en lo que vendrá después. O sea, el tiempo de Cuaresma lo que quiere o querrá hacer es ayudarnos para responder a todo lo que nosotros fuimos meditando durante esta primera parte del tiempo ordinario. Con nuestras reflexiones de la Cuaresma, cuaresmales, que nos tiene que ayudar a esto mismo. Creo, Señor, ayúdame porque tengo poca fe. Quiero más fe. Bueno, esta narración que tiene muchos elementos. Primero, comienza luego diciéndonos que después de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, los tres más importantes que le acompañan, son los que estaban al frente de las comunidades más importantes que iniciaron después de que Jesús haya subido al cielo. Ahora dice que ellos bajan del monte de la transfiguración. Se bajan. Normalmente cuando nosotros decimos bajamos al campo de batalla, ahí está. Bajamos del lugar de los dioses, bajamos de la felicidad. Qué lindo es estar aquí, Señor. Construyamos 3 tiendas, 3 carpas. Coángano opama vea. Hoy ya cama o mombe upama ñande, moto bañande ya piana lleva amo bañan guajeta.
Pero ahora que conocemos, queridos hermanos, el Señor de nuevo nos hace pisar tierra. Cuando vienen bajando, ya lo primero que podemos encontrar es de nuevo la multitud. Es una de las características que a Marcos le llama la atención, la multitud que sigue a Jesús. Es un Jesús entonces que atrae a la gente. Y aquí descubre que estaban discutiendo con los escribas. Y este señor, este papá que le había traído a su hijo. Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera, lo tira al suelo, le hace echar espuma, entonces le crujen los dientes, queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Aquí está. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron. Y entonces Jesús dice, bueno, pero a la cuenta es mío. Debió cristiano, debió que él haya bautizado, debió ya por adelante primera comunión, debió ya por adelante confirmación, debió con ella ascendía, muy año más de ella ascendía. Jesús, que le hace una preguntita a sus discípulos. ¿Ustedes van a seguir o no van a seguir conmigo? ¿Entendieron o no entendieron? Marcos es interesante, ¿verdad? Porque Marcos siempre le presenta al discípulo, que es bien tardío, bien tardo en entender, en comprender, en entrar. Y yo pienso que esta pues es una característica nuestra. Pero sobre todo lo que más nos cuesta, ¿saben qué, queridos hermanos? El comprometernos. Comprometernos. Hacer nuestro camino de compromiso. Eso es lo que más nos cuesta. Generación incrédula. Ahí está. Generación incrédula. Por eso que dijimos hace rato, creo. Pero, por favor, Señor, creo todo esto. Pero ayúdame porque tengo poca fe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y aquí Jesús les demuestra, tráiganmelo, ¿verdad? Tráiganmelo. Este demonio, ¿verdad? Que está, el daimón, pues es lo que sale desde el interior. Eso quiere decir en griego, daimón. La fuerza interior del propio mal que sale de nuestro interior, como dice el Evangelio de Jesús mismo. ¿De dónde salen las cosas negativas, las cosas del pecado? Es lo que nosotros vamos deliberando, ¿verdad? Porque siempre pues, el mal es para que sea pecado, queridos hermanos, tiene que ser libre, tiene que pasar por la libertad, ¿verdad? Y eso pues yo muchas veces escuché, incluso personas por ahí, señoras, ¿verdad? Que te discuten estas cosas y te hablan del mal, te quieren discutir, pero ¿verdad? No entendés de esas cosas, ¿verdad? Lo que quiere decir el daimón, quiere decir el demonio existe, pero existe en tu libertad, en tu corazón, salen de colarendegua, de la rendegua, porque en de reyesa qua hariguaina, pero ya pues ¿entienden? Eso es, y aquí justamente lo echa por el suelo, lo tira, que esto lo sacude, ¿entienden? Eso quiere decir, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros ante el bien y ante la presencia de Dios nos sacudimos? El Señor insiste, el Señor dice, sal de este hombre. Pero por eso es que al final este Señor dice, Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bueno, queridos amigos, es tan hermosa esta reflexión del día de hoy, el Evangelio. Da mucho más todavía, ¿verdad? Pero en fin, vamos a quedarnos por aquí. Anila ñambo puco de tereite, ya lleva, pero ya iguama este día peñan de Yara. Hoy cuame en Baiteña, de Homo en Baitema, es el que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa, generación incrédula, papio pea? ¿Cuánto tiempo que están conmigo? Pero hagamos esa oración. Creo, Señor, aumenta mi fe porque quiero ser seguidor tuyo. Que así sea. Que así sea.